gusto volver a saludarles. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Estela Romero y soy tutora de la materia de biología. En esta tarde vamos a tratar el tema sobre ecología. A lo largo de la presentación habrá un espacio asignado para preguntas y respuestas. Comenzaré con una breve introducción. Las ciencias naturales pueden ser estudiadas en muchos niveles diferentes. Esta puede ser estudiada desde cosas muy pequeñas como la célula o cosas muy grandes como los animales. La ecología, que es el tema a tratar en esta tarde, representa un enfoque global que intenta comprender las interacciones de los seres vivos entre sí, con los factores del medio. Cuanto más se aprende acerca de cualquier clase de planta o animal, se ve con creciente claridad que cada especie ha sufrido adaptaciones para sobrevivir con un conjunto particular de circunstancias ambientales. La Tierra funciona como un inmenso ecosistema que incluye en su interior a otros ecosistemas, tales como bosques, suelos agrícolas, mares, lagos, lagunas, ríos, etc. El contenido a tratar en esta tarde es la definición de lo que es ecología, la historia de surgimiento de ecología, campo y objeto de estudio. La ecología es una ciencia interdisciplinar, subdivisiones, niveles de organización, definición de ecosistema, componentes del ecosistema, tipos de ecosistemas, ciclos biogeoquímicos, poblaciones ecológicas y comunidades ecológicas. Comenzaremos dando la definición de lo que es ecología según la Real Academia Española. La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el medio. Ahora conozcamos unas definiciones sobre unos ecólogos. El ecólogo Charles Elton, para él la ecología es la ciencia que se ocupa de la sociología y economía de los animales. Según el ecólogo Odum, la define como el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Krebs, en 1986, estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos. Margalef, en 1991, economía de la naturaleza. Estas son diferentes definiciones de lo que es ecología, pero aparte de estas 4 que he mencionado, existen muchas más. Ahora conozcamos un poco sobre la historia de surgimiento de la ecología. La historia de la ecología nos remonta al siglo XIX y más específicamente en el año 1869. Ernest Haeckel introdujo el término ocologia, que deriva del griego oikos, que significa hogar o casa, y logos, que significa estudio, entendiéndose entonces por ecología el estudio del hogar y de un mejor modo para gestionarlo. Pero más tarde, Ernest Haeckel amplió esta definición. Una de ellas es que la ciencia estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Otra es el estudio de las características del medio, que también incluye el transporte de materia y energía y su transformación por las comunidades biológicas. Los inicios de la ecología. En los inicios de la ecología se crearon con las primeras tribus del mundo, que dependían 100% de su entorno natural para lograr sobrevivir. Ellos cazaban, recolectaban, pescaban, recolectaban frutos, entre otras cosas. Y para hacer todo esto necesitaban conocer sobre los animales, las plantas y todo el medio que los rodeaba.
a medida que la raza humana avanzaba, desarrollaron lo que es la agricultura, así como también la ganadería y tareas que llevaron a que el hombre tuviera que aprender cada vez más sobre los animales, plantas, el clima, entre otras muchas cosas. Sin embargo, esto no puede considerarse como ecología, sino una mera necesidad de comprender y conocer el mundo que lo rodeaba en la antigüedad. Campo y objeto de estudio de la ecología. La ecología es la rama de la biología que tiene por objeto el estudio de la relación que establecen los seres vivos y el medio ambiente en que se desarrollan. Del mismo modo, estudia cómo distribuyen y el porqué de su abundancia en una área determinada, y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. No obstante, sí se pueden tratar ciertos enfoques en la ecología, pero la ecología es un campo muy extenso del conocimiento biológico. Es muy difícil delimitar un tipo de problema específico u objeto de estudio, por lo cual se centra en tres enfoques: el enfoque de poblaciones, el enfoque de comunidades y el enfoque de ecosistemas. Ahora veamos en qué consiste en cada uno de estos enfoques. El enfoque de poblaciones. En este enfoque se estudian las propiedades particulares de un grupo de individuos de la misma especie o población a tres niveles fundamentales, los cuales son adaptaciones de los organismos de la población a su medio ambiente, distribución geográfica de la población y, por último, variaciones en tamaño y densidad de las mismas. El segundo es el enfoque de comunidades. En este enfoque se estudian básicamente interacciones entre las poblaciones y la composición de las especies que la conforman. El último enfoque, que es el enfoque de ecosistemas, este dice que dado en que los ecosistemas se encuentran un gran número de organismos que realizan actividades y que se hallan en medio ambientes distintos. En los enfoques de ecosistemas, los organismos y sus actividades se describen a manera de procesos, de flujo de energía y ciclo de nutrientes. La ecología abarca todos los aspectos vitales de las plantas y animales que están bajo observación, su posición sistemática, sus reacciones frente al ambiente y la naturaleza física, química y su entorno. La ecología ocupa un campo más amplio entre las ciencias biológicas y tiene vínculos específicos con la evolución y cada una de las otras disciplinas biológicas. Ahora veamos por qué la ecología es una ciencia multidisciplinar. Debido a sus diferentes enfoques para estudiar la ecología y los organismos en su medio ambiente, la ecología se sirve de muchas disciplinas, como por ejemplo, la química se usa en ecología porque todos los procesos metabólicos y fisiológicos de los biosistemas dependen de reacciones químicas. La ecología utiliza la física porque todos los procesos bióticos tienen que ver con la transferencia de energía. Y la ecología se relaciona con la geología porque la estructura de los biomas dependen de la estructura geológica del ambiente. La ecología es el resultado de varias ciencias y la interacción entre ellas, debido a sus diferentes enfoques. Y estos enfoques son necesarios para estudiar a los organismos en el medio ambiente natural. Como podemos ver aquí, la ecología no solo abarca las tres ciencias que les mencioné anteriormente, sino que la ecología se sirve de la etología, de la genética, de la bioquímica, de la física, de la química, de la matemática, de la fisiología, de la zoología, de la botánica, geografía,
geología, la hidrología y otras muchas más ciencias. Como pueden ver, la ecología es el resultado de varias ciencias y la interacción entre ellas, debido a sus diferentes enfoques para estudiar a los organismos en el medio ambiente natural. Dado que la ecología estudia las relaciones entre los microorganismos vivos con su medio ambiente, necesita el auxilio de otras disciplinas para comprender mejor el complejo entramado de interacciones que se establecen en los distintos niveles de organización de la biosfera. Ahora vamos a un pequeño espacio sobre preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted por ecología? Pueden usar el chat o activar su micrófono para responder las preguntas. ¿Alguien que me pueda decir qué entiende por ecología? Solo uno. Aquí en el chat me pueden escribir qué significa para ustedes o qué entienden por la palabra ecología. El estudio de los seres vivos y su relación con el medio ambiente, dice Jonathan. Así es. Es la subrama de la biología, sí, Fernando. Ecología es una rama de la biología. Es la relación del ser humano con lo que le rodea. Así es, Nati. Aquí tenemos otra definición sobre que Cecilia dice que es la ciencia que estudia todo el medio que nos rodea. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Quién es considerado el padre de la biología? M dice que básicamente el estudio de ecosistemas enfocado en diferentes ciencias. Sí, así es, porque como decíamos, la ecología se sirve de diferentes ciencias para estudiar microorganismos y a los seres vivos. Así es, Ernest Haeckel es el que es considerado el padre de la ecología. Y ahora la tercera pregunta, ¿cuáles son los 3 enfoques en la ecología? Si les cuesta escribir, pueden activar el micrófono para contestar. Enfoque de poblaciones, enfoque de comunidades y enfoque de ecosistemas. Ahora vamos sobre las subdivisiones de lo que es la ecología. La ecología se divide en ramas que facilitan el estudio de fenómenos ecológicos para desarrollar una metodología adecuada para la comprensión de su campo de estudio. La ecología se ha dividido en 2 grandes ramas que son la autoecología y la sinecología. La autoecología se encarga de estudiar la interrelación de una especie viviente con su entorno, así como también la forma en que la especie se adapta a factores concretos de su ambiente circundante. La adaptación consiste en la existencia o posesión de características fisiológicas. Cuando se habla de características fisiológicas, se habla de cualidades externas, ya sea de un humano o de un animal. Estas características fisiológicas sirven para diferenciar a una persona o un animal del resto de los semejantes. Otra característica es la característica morfológica. Esta característica son los aspectos de la apariencia externa, como aspectos de la estructura interna del organismo, como los huesos y los órganos. Y la última, pero no menos importante característica, es la etología. La etología es la rama de la biología y de la psicología experimental, que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales, en situaciones de libertad o en situaciones de laboratorio, aunque son más conocidos los estudios de campo. Estas características antes mencionadas
son las adecuadas para que una especie sobreviva bajo condiciones abióticas o bióticas en que viven. Ahora conozcamos qué significa un factor biótico y un factor abiótico. Un factor biótico hace referencia a aquellos organismos que viven en un ecosistema, como por ejemplo la flora, la fauna, el comportamiento de ellos, entre otros. Los factores abióticos no forman parte de los seres vivos, pero los afectan directamente. Entre los componentes de estos factores abióticos podemos mencionar los rayos solares, el agua, el clima, entre otros. Ahora vamos a ver un ejemplo de cinecología. De autoecología. Un ejemplo de autoecología es el oso pardo en invierno. Este es un claro ejemplo de autoecología. Lo vemos con los animales que hibernan. Entre ellos es el oso polar en invierno. Este animal suele recolectar y consumir alimento en gran cantidad para prepararse para alguna época determinada del año, como el invierno. Este hecho afecta su conducta en esos meses, así como el oso polar, el oso pardo, Este es capaz de pasar suficiente tiempo hibernando y por lo tanto su comportamiento con el ambiente sufre muchos cambios con los factores climáticos. Otro ejemplo son los animales y su camuflaje. Este ejemplo depende de los factores morfológicos. Es necesario mencionar uno de los cambios más importantes que sufren naturalmente algunos animales, como es el camuflaje. Esta técnica de camuflaje es realizada por animales que no desean ser percibidos. Por lo tanto, estos animales pueden realizar el camuflaje para no ser depravados, como por ejemplo aquí vemos el camaleón. Este animal presenta un camuflaje de color, dependiendo la situación en que él se encuentre. Ahora veamos la cinecología. La cinecología estudia las relaciones entre las distintas especies de una comunidad o biogénesis y entre los ecosistemas de la Tierra. Esta rama de la ecología estudia la composición y estructura de las comunidades formadas por especies diferentes, los cambios que ocurren en el tiempo y las relaciones entre las comunidades, entre las especies de la comunidad. Aquí en el concepto de cinecología menciona la palabra biocenosis. Biocenosis es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado bioto. La palabra bioto es un área de condiciones ambientales uniformes que provee un espacio vital o un conjunto de flora y fauna. Ahora veamos dos ejemplos de esta división de la ecología. La alimentación de los koalas y el eucalipto. Como saben, estos animales se encuentran en ecosistemas boscosos, donde tienen interacciones con árboles de eucalipto para sobrevivir y alimentarse. Aquí, como pueden ver, un ser vivo, el koala es un ser vivo y el koala se alimenta de otro ser vivo para poder sobrevivir. El otro ser vivo sería un árbol, cumpliéndose de esta manera una relación biológica. Otro ejemplo serían los virus. Cuando presentamos síntomas de alguna enfermedad, como el resfriado, tos o excesiva mucosidad, el doctor nos informa que tenemos virus en nuestro organismo. El virus se aloja en el organismo de un ser vivo, ya sea un animal o una persona, resultando necesario estudiar las interacciones que van presentando entre sí. Esta tarea la cumplen los especialistas
en esta rama y reciben el nombre de epidemiólogos. Este ejemplo de los virus lo podemos entender biológicamente en el fenómeno que estamos viviendo, como consecuencia del COVID-19 o el coronavirus, que es una enfermedad infecciosa que está atacando a un número importante de personas. Finalmente, la autoecología y la cinecología son bastante parecidas entre sí, pero la primera, que es la autoecología, se enfoca en una especie única, mientras que la segunda estudia a toda una comunidad biológica y su respuesta o interacción con el entorno. Los niveles de organización en ecología. Todos los organismos biológicos se ubican dentro de sistemas que se interrelacionan entre sí, en distintos niveles de organización del espectro biológico. Estos niveles han sido considerados por Odum en 1971 como sistemas biológicos. Esta organización ecológica comprende los siguientes niveles. El primero de ellos, el primer nivel de la organización ecológica es el individuo. Un individuo es un organismo que fisiológicamente es independiente de otro individuo. A nivel individual, se trata de entender cómo un organismo sobrevive bajo condiciones físico-químicas cambiantes. Un ejemplo de un individuo es un caracol. El segundo nivel es la población. La población se denomina población ecológica a un grupo de organismos de la misma especie o a individuos que habitan en una misma zona geográfica determinada. Tenemos un ejemplo de una manada de jirafas. El tercer nivel es la comunidad. Una comunidad es un grupo de poblaciones que comparten un mismo sitio durante cierto tiempo determinado, en el cual este grupo puede coexistir, ya sean animales, vegetales o ambas. Otro ejemplo serían los felinos, que son una comunidad que contienen distintas especies como los pumas, los tigres o gatos salvajes. El cuarto nivel es el ecosistema. Un ecosistema es un espacio en el que distintos organismos vivos interactúan entre sí, vegetales o animales. A diferencia de la comunidad, en el ecosistema los organismos que lo componen interactúan produciendo energía y reciclando alimentos, como por ejemplo los animales y los vegetales. El último nivel es el bioma. Un bioma es un grupo de ecosistemas que presentan semejanzas entre sí, en sus componentes abióticos como bióticos. Un ejemplo de bioma es una porción de un continente en el cual se encuentran climas con características parecidas y especies similares a otro lugar que el distinto, como en que pusimos el ejemplo. Ahora vamos a otro pequeño espacio de preguntas y respuestas. En la primera pregunta, ¿cuáles son las dos grandes ramas en que se ha dividido la ecología? Ahora sí ya pueden usar el micrófono porque ya se va a escuchar. No pueden ocupar aquí el chat. Autoecología y cinecología. Así es, Ludy Ramírez, esas son las dos grandes ramas en las que se ha dividido la ecología. Ahora la segunda pregunta, mencione 3 niveles de organización de la ecología. Mencionamos 5, pero de esos 5 ustedes solo menciónenme 3. Un individuo, sí, Omar. Así es, ese es el primer nivel. Individuo, ¿sí? Población, comunidad, sí. ecosistema, sí. bioma y... Sí, creo que de ahí iba. 5, sí, esos son. Así es. La felicito porque se los aprendió.
Sí, aquí me dicen los demás, me dice Kenia, individuo, población y comunidad. Guadalupe me dice comunidad. Omar me dice ecosistema. Ya me dijo dos Omar. Liliana dice comunidad. Y Guadalupe ecosistema y comunidad. Ahora sigamos con la presentación. Ahora vamos en la definición de lo que es un ecosistema. El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su medio ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía de nutrientes. Las especies del ecosistema incluyen las bacterias, hongos, plantas y animales. Animales que dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía de un ecosistema. Los componentes del ecosistema. Un ecosistema está constituido por el conjunto de factores ambientales que se definen como los componentes del medio, capaces de actuar directamente sobre los organismos, los cuales se dividen en componente abiótico y un componente biótico. Los componentes abióticos son elementos de la naturaleza física o química que intervienen en la caracterización de un ecosistema determinado. Y los componentes bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema. Son los animales, las plantas y los microorganismos. Otro ejemplo serían las bacterias. Los componentes abióticos en los componentes abióticos también se incluyen los residuos de los seres vivos y organismos muertos, y las diversas formas en que afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los componentes, acabamos de mencionar los componentes bióticos y los abióticos. Los componentes abióticos son de dos tipos, físicos y químicos. Los componentes físicos son todos aquellos parámetros que afectan a los organismos, que corresponden a los componentes inertes o no vivos. Ejemplo de ello podemos mencionar la luz solar, la temperatura, la precipitación, el viento, la luz o la sombra, entre otros. Un factor abiótico químico son los factores de naturaleza química que inciden en el desarrollo de un ecosistema. Tal es el caso de la composición química de los sustratos, ya sean acuáticos o terrestres. El ejemplo de componentes abióticos químicos son los gases disueltos, la salinidad, la composición del suelo, entre otros. En los componentes bióticos, este está conformado por los seres vivos en el ecosistema y se clasifican en productores, que son autótrofos como las plantas, los consumidores, que son heterótrofos como los animales que se alimentan de productores o de otro consumidor. El último son los desintegradores o los reductores. Estos descomponen y reincorporan la materia prima al ecosistema, como por ejemplo los hongos y bacterias. En conclusión, los factores bióticos y abióticos interactúan entre sí. Los componentes abióticos pueden prescindir de los bióticos, pero los bióticos no pueden prescindir de los abióticos. Los tipos de ecosistemas. Los ecosistemas pueden ser de dos tipos, acuáticos y terrestres. Los acuáticos son aquellos ecosistemas donde los componentes vivos desarrollan todas sus actividades en el agua, sea agua salada, como la establecida en los mares y océanos, o agua dulce, como en los ríos, lagos o arroyos. El otro tipo de ecosistema es el terrestre. Estos son todos aquellos distintos hábitats terrestres alrededor de la Tierra,
en el que los seres vivos, animales y plantas viven en el suelo y en el subsuelo. La flora y fauna se desarrollan en el propio suelo. Ahora veamos ejemplos de los ecosistemas acuáticos y terrestres. En el ecosistema de agua dulce, estos son todas aquellas zonas donde la masa de agua ya es agua dulce con una baja concentración de sales, que lo constituyen los lagos, los pantanos, los ríos y los riachuelos. Los ecosistemas marinos son los que se llaman ecosistemas oceánicos, donde se incluyen los océanos y los mares, y en donde los ecosistemas marinos, el agua es salada, pudiendo tener diferentes grados de sales y minerales solubles, al contrario de los ecosistemas de agua dulce. El ecosistema terrestre. En el ecosistema terrestre, los individuos presentan peculiaridades consideradas más variadas. Esto es debido a los abundantes factores que condicionan a las especies. Entre estos, los más esenciales son la disponibilidad de agua, la radiación solar, la luz y los nutrientes. Aquí pudimos ver dos ejemplos de ecosistemas, en los ecosistemas de agua dulce y el ecosistema marino. Estos son dos ejemplos de ecosistemas acuáticos. Y aquí pudimos ver solo un ejemplo de un ecosistema terrestre. Los ciclos biogeoquímicos. El término ciclo biogeoquímico deriva del movimiento cíclico de los elementos. La palabra bio forman los organismos biológicos y la palabra geo es el ambiente geológico en que interviene un cambio químico. Este ciclo ocurre mediante una serie de procesos que son la producción y la descomposición. Un ciclo biogeoquímico se refiere al intercambio de nutrientes de un ser vivo con el ambiente, como por ejemplo el agua que nosotros hemos bebido bien pudo haber sido de una nube que fue producto de la lluvia o el resultado de la transpiración de algún ser vivo. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos que se encuentran disponibles pueden ser usados una y otra vez por los organismos. Sin estos ciclos, los seres vivos se extinguirían. Por esto es que los ciclos biogeoquímicos son muy importantes. Estos son los procesos naturales que reciclan los elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Los ciclos biogeoquímicos más importantes son el ciclo hidrológico o conocido como el ciclo del agua. El otro es el ciclo del oxígeno, el ciclo del azufre, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. En la naturaleza hay recursos que son limitados, por lo que estos deben ser reciclados para evitar a que se agoten y desaparezcan en la vida de la Tierra. Los ciclos biogeoquímicos se dividen principalmente en sedimentarios, gaseosos e hidrológicos. Los sedimentarios es donde los nutrientes circulan en la superficie terrestre como un reservorio, como por ejemplo en el ciclo biogeoquímico sedimentario podemos mencionar el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. En el gaseoso, el agua que circula más rápidamente por la atmósfera y los organismos vivos. Podemos mencionar tres ejemplos: el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno. Y el ciclo hidrológico, los hidrológicos, en este ciclo el agua se evapora
en los océanos por la energía del sol. Se condensa en las nubes y se precipita nuevamente a la tierra en forma de lluvia. Esto es conocido como el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Esto puede ocurrir en los campos de nieve, en los lagos, en los ríos y en los acuíferos. Esa es el agua que se condensa en las nubes y se precipita nuevamente a la tierra en forma de lluvia. La importancia de los ciclos biogeoquímicos. Una de las importancias es que hace posible la vida en el planeta. Permite la circulación de materia entre organismos y otros. Regulan los elementos vitales para la tierra, proporcionan los nutrientes necesarios para la vida, regulan el clima del planeta y sus elementos son utilizados una y otra vez por los organismos. Ahora vamos a otro espacio de preguntas y respuestas. Pero antes que les haga las preguntas, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos visto anteriormente. Yo sí tengo una. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dices de autótrofos y heterótrofos? ¿Cómo me dijo? No le escuché bien. Lo que dijiste es como de primero, que en una de sus características creo que unos eran autótrofos y otros eran heterótrofos. Sí, los autótrofos son como los productores, como por ejemplo tenemos las plantas. Y los heterótrofos, esos son consumidores, que son los animales, porque los animales se alimentan. En cambio, las plantas son autótrofas porque muchas veces sirven como alimento. No para los animales, pero como para nosotros sí sirven como alimento. No sé si me entendió o si le quedó claro. Sí o no. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, otra pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o alguna duda? No hay dudas, no hay preguntas hasta ahora. Aquí veo que ya me respondieron la primera pregunta, ¿cuáles son los componentes de un ecosistema? No, bioma, ecosistemas y población, esos son los niveles de la ecología. Ecosistema de agua dulce, marino y terrestre. Aquí, Medrano, sí, y Kenia, sí, así es. Son los componentes bióticos y los componentes abióticos. Esos son los componentes de un ecosistema. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los tipos de un ecosistema? Estas son, Ludi, Ramírez, estas son importancias de lo que es un ecosistema, ¿está bien? Son los que hacen posible la vida, regula el clima del planeta, permite la circulación de materia entre organismos y otros. Sí, Jonathan, así es, y Kenia. Los dos tipos los tipos de un ecosistema son acuáticos y terrestres. Esos son los dos tipos. No se confundan porque es aquí, me mencionaron lo de los componentes bióticos y abióticos. Eso es sobre ecología, pero ahorita como que entramos a otro subtema que es el ecosistema. Ahora menciónenme. Ah, sí, Ludi, ahorita sí ya le entendí. Usted me estaba contestando la tercera. Son las importancias de los ciclos biogeoquímicos, así es. Uno es que hace posible la vida en el planeta, el otro es que regula el clima del planeta y permite la circulación de materia
entre organismos y otros. ¿Cuáles son las diferencias entre la clasificación de los ciclos biogeoquímicos? Me dice aquí M. Ya le digo. Los ciclos biogeoquímicos. La diferencia es de que cada uno cumple con una diferente función en la Tierra. Así como el ciclo del agua, todos conocemos el ciclo del agua, de que se van las nubes. Aquí teníamos cómo es el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Este se evapora en los océanos por la energía del sol, se condensa en las nubes y se precipita nuevamente a la Tierra en forma de lluvia. Este es el ciclo hidrológico, pero el ciclo del oxígeno, ese es un ciclo diferente al del agua, pero igual siempre cumple una función en el planeta, que es todos estos 6 ciclos, es como un movimiento cíclico de los elementos, así como el azufre. Este es un ciclo diferente. No le podría decir ahorita cuál es la diferencia entre la clasificación, pero si me lo deja más tarde, yo se lo contesto ahí en el foro. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? No sé si me equivoco, pero creo que mayor diferencia. En los 3 tipos de ciclos biogeoquímicos están los componentes que están incluidos. Sí, Jonathan, esa es una de las diferencias que se podrían mencionar entre cada uno de ellos, porque entre unos es el azufre, entre el azufre y el carbono, y no me acuerdo cuál otro, espérenme. Así como el fósforo, el carbono y el azufre, estos mayormente son sedimentarios, estos 3 que les mencionaba que eran ejemplos de estos, de sedimentarios y gaseosos. Por eso es de que una de las diferencias que nos menciona Jonathan son los componentes. Pero más tarde le contesto ahí en el foro M y le pongo cabal directamente cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? No hay dudas, ni más preguntas. Todo claro hasta aquí. Yo tengo una. Sí, dígame. Con respecto al hidrológicos, ¿qué tipo de componentes dijo? Porque ya no alcancé a oír esa parte. En el ciclo hidrológico, en ¿Sí? el concepto que les di. Sí, en el ciclo hidrológico. ¿Sí? Es cuando el agua se evapora en los océanos por la energía del sol, perdón. Así como cuando nosotros vemos cuando le caen los rayos del sol, así como si tenemos un guacalito así en el patio y le cae los rayos del sol. Ahí vemos nosotros como que algo se evapora, o cuando llueve, nosotros vemos como que algo se evapora. Esa agua se evapora y se condensa en las nubes. Y después esa misma agua se precipita nuevamente a la tierra en forma de lluvia. No sé si me entendió. Sí, muy bien, gracias. Sí, tenía dudas ahí en ese aspecto, sí, que no había alcanzado a oír. Es que nosotros lo conocemos en la escuela, nos lo dicen el ciclo del agua. Entonces, cuando nos dicen el ciclo hidrológico, nosotros decimos, ¿y qué es eso? ¿Qué es el ciclo hidrológico? Pero es el mismo, el ciclo del agua. Es el mismo. Entonces vamos a seguir con la presentación. Las poblaciones ecológicas. Esta es una rama de la demografía que estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie desde el mismo punto de vista, ya sea de su tamaño, que es el del número de individuos, estructura, sexo y edad, y dinámica, variación en el tiempo. Las poblaciones ecológicas se caracterizan por presentar interacciones intraespecíficas e interespecíficas, en donde las especies se relacionan de manera directa o indirecta. Estas interacciones por lo general se producen por la adquisición de alimento, protección y reproducción, ejerciendo una mayor presión sobre la competencia
y la depredación en términos de ataque y defensa, es decir, desarrollo de las estrategias de supervivencia. Ahora veamos dos ejemplos de una población ecológica. Como podemos ver, un ejemplo de ellos sería una población de jirafas. Otro ejemplo sería una población de pingüinos emperadores. Como podemos ver, estos tipos de animales no se mueven solos, se mueven en grupo, por eso se le dice que es una población. Pero esta población es de la misma especie. Como por ejemplo los pingüinos se agrupan en grandes colonias en la Antártida. Los expertos estiman que hasta ahora hay 44 colonias de pingüinos emperadores. Las poblaciones de pingüinos emperadores resultan claramente visibles para los satélites, gracias al plumaje blanco y negro que los destaca sobre el hielo. El último tema son las comunidades ecológicas. Las comunidades ecológicas es un conjunto total de organismos de diversas especies que coexisten y se interrelacionan en un mismo bioto o hábitat, en el que se encuentran las condiciones ambientales para garantizar su supervivencia. Cualquier comunidad es una unidad relativamente independiente, compuesta por animales y plantas que viven juntos e interdependencia, como en una comunidad humana. Ahora vamos a mencionar un ejemplo de una comunidad ecológica. Aquí podemos ver un jardín y una hormiga. Estos dos son parte de una comunidad ecológica, porque las hormigas habitan en un jardín. Y aquí vemos que un ejemplo perfecto de una comunidad biológica lo hallamos en el jardín. En un jardín podemos identificar diversas poblaciones vegetales, como el césped, los arbustos florales, tal vez unos árboles frutales, junto con poblaciones de hongos, poblaciones de animales y, como les decía, las hormigas. Están también las lombrices de la tierra, las babosas, los escarabajos, los pájaros y seguramente algún gato. Entre estas especies habrán relaciones interespecíficas. Las hormigas se alimentan de los restos de los animales muertos, las babosas de las hojas de las plantas, mientras que los escarabajos del néctar frutal, y los pájaros a su vez de los escarabajos. Las lombrices de la tierra y las babosas, es posible de que el gato que les mencionaba se alimente de los pájaros, convirtiéndose en el depredador final de esta pequeña comunidad. Entonces, si todo les ha quedado claro hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo último que les mencioné de las comunidades y las poblaciones ecológicas, o de lo primero que vimos. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. O todo está claro. Hasta que ha llegado mi presentación. Y si más adelante, cuando ustedes estén estudiando sobre el tema de ecología y les surge alguna duda, ahí en el foro en el tema de ecología, ahí pueden poner si tienen preguntas o si no han entendido algo, ahí me pueden escribir y yo con gusto les voy a contestar.